Bien, estamos ya en vivo a través de Ve Ocultas en este día miércoles 15 de octubre. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias nuevamente por contar conmigo. Gracias, Frederick. Estamos listos para arrancar la tercera parte de esta serie que iniciamos, la cual el título es Ley Natural. Y el programa pasado vimos puntos que me parecen interesantes e importantes antes de abordar esa tercera fase del tema. Y es precisamente que la semana pasada, pues, platicamos de qué es, ¿cómo decirlo? De los elementos principales que se han utilizado para poder manipularnos tanto desde el lenguaje como la escritura, fonética, significado de palabras, la tergiversación, y no solo tergiversación, sino que la manipulación de conceptos donde palabras que etimológicamente tienen significados que nos empujan a que la mente los reciba a través de una connotación negativa que en esencia es yo soy superior a vos, yo te someto, vos estás aquí para hacer lo que yo diga como yo diga. Y con el componente todavía más macabro, más terrorífico de castigo. Como por ejemplo, veíamos la semana pasada palabras como trabajo, que el subconsciente sabe lo que está diciendo. Sabe que cuando nosotros utilizamos esa palabra y la relacionamos con la actividad de labor, lo que estamos haciendo es impregnando a cada día la acción de labor que tenemos como un castigo. Y por eso es que realmente en los trabajos se vive eso. Se vive toda una situación de, de castigo, de opresión, de jerarquías, de control, etcétera. Entonces, el subconsciente sabe y no ve la labor como lo que es y nadie se desarrolla sobre eso, aunque existan hoy diferentes, hay una evolución, no vamos a comparar lo que antes era, pero hay una evolución, incluso una tecnificación de procesos, de normas, de leyes, etcétera, que protegen, pero en esencia la mente sigue registrando lo mismo. Entonces, a partir de toda esta manipulación de la realidad en este sentido, eh, vamos a la fase que ya compete como tal al tema que es ley natural. Y en este caso sería entonces cómo estos principios manipuladores de opresión, de superioridad, de una fuerza mayor que nos quiere someter, también trasladó todo esto en lo que se llama la ley o el derecho sobre el cual están basadas todas las constituciones y sobre el cual están basadas todas las leyes o normativas jurídicas, penales, civiles, en las cuales se desarrollan las sociedades, en las cuales nosotros día a día que hacemos, vamos, tenemos que enfrentarnos con las diferentes estructuras, sí, que manejan la ley de los estados, de los países, de las sociedades como tal. Entonces, entremos en esto, Frederick. Eh, no sé si será importante, pues, también que para comenzar sobre esto particular, nos des tu apreciación de cómo lo que venimos arrastrando o analizando en los programas anteriores es la base para entender la manipulación que también vemos en las leyes que vivimos en el día a día. Adelante. Bueno, justamente estoy trabajando en un libro bueno, serían dos libros. La primera parte es el aspecto histórico de cómo se va deformando la ley, cómo tiene mucho que ver ah, los bloques de lo que es la nobleza veneciana, la monarquía británica, la, ¿cómo se llamaría? Pues, bueno, lo que tiene que ver también con los jesuitas y la banca, que es ya, bueno, no tanto la banca Rothschild, me centro más en el concepto con JP Morgan y Rockefeller, el Banco de la Reserva Federal y demás. O sea, cómo todo esto tiene que ver con ese desarrollo y esa transformación, ¿no? Así que
con lo que hemos estado hablando es importante esto, entender ese proceso histórico, ese proceso también de modificación lingüística y pues así como va esta evolución o digamos devolución o evolución regresiva a convertirse en lo que en la mayoría, diría yo, de países se considera ley, pero no es ley. Son legislaciones, son estatutos, son normativas, son regulaciones en general. O sea, esas son las definiciones que hay que utilizar dentro de la jerarquía de esos términos. ¿Sí? Legislación, estatuto, normativa, regulación, pero no son ley como tal. Como he dicho, la ley viene de Dios, porque la ley es algo que es invariable, es infalible y solo la puede establecer aquel que está por encima de. Bien, como todos somos almas encarnadas en cuerpos orgánicos, no podemos establecer leyes los unos sobre los otros. Podemos ponerle leyes a los animales. Aún así, los animales no necesitan leyes porque ellos ya tienen la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese principio por ese lado es interesante pues, observarlo, ¿no? Entender el punto de donde converge todo esto que hemos estado mencionando, ¿no? Esta progresión. Y eso, a pesar de que, bueno, es una historia un poco larga de cómo se van estableciendo las leyes, tenemos varios bloques donde los que diríamos que establecen primeramente la aparente estructura de leyes es lo que podríamos llamar o lo que se denomina derecho positivo o derecho impositivo, porque en realidad no es una cuestión de que sea positivo, sino que se impone. Entonces, más que lo llaman derecho positivo, pero realmente uno debería entenderlo como derecho impositivo, porque lo quieren imponer. Y lo tienen que imponer porque no es natural. Cuando algo es natural, fluye, ¿sí? Se ve, o sea, opera de manera orgánica. Pero cuando lo tienes que empujar y utilizar fuerzas del orden, castigos, aprisionamientos, multas y demás, entonces te das cuenta de que no es natural, ¿vale? Entonces, por eso debe considerarse impositivo. Ellos lo llaman positivo. Y normalmente en esta parte, lo que es Europa, se le suele llamar derecho continental. Y está muy conectado porque el sistema de ley, como nosotros lo vamos entendiendo en la mayoría de países, surge del derecho romano. Luego se va pues, articulando una forma distinta que adopta algunos aspectos con Napoleón. De ahí el derecho napoleónico, luego un poquito derecho bizantino y los aspectos de la Iglesia Católica cuando toma poder, y derecho visigodo, y luego derecho germánico. Entonces se va estructurando, pero en realidad las bases en realidad proceden del derecho romano. Luego eso es básicamente el principal. Luego hay un aspecto que es como un brazo que fue surgiendo por otro lado más basado en las cuestiones lógicas, ¿sí? Que es el derecho consuetudinario, que es aquello con lo que toda la sociedad está de acuerdo, ¿sí? Y de ahí se le llama common law, o ley común, o derecho común, que es el de los países anglosajones, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica. Me parece que ellos siguen ese principio anglosajón, Inglaterra, Nueva Zelanda, y es las leyes de la lógica, ¿no? En el sentido lógico. Entonces, pocas normativas se quedan escritas y se centra más en el criterio del sentido común, ¿sí? O del sentido de las cosas lógicas. Eso está un poquito más conectado, ¿no? Con la ley natural y respeta la ley natural. El problema es cuando entra el derecho mercantil, ¿no? Entonces, esos son los dos bloques principales. Luego hay un bloque que, aunque subyace, ¿sí? Desde el punto de vista de un poder oculto, que es el derecho canónico, que entre ellos tienen lo que es el derecho eclesiástico, pero el canónico tiene realmente un poder muy fuerte porque es una evolución del derecho romano bastante discreto, ¿sí? Es decir, pase lo que pase, la Iglesia Católica está por encima, ¿no? En cualquier aspecto de ley. Eso normalmente no te lo van a decir, pero funciona así. Y luego están las otras leyes de otros países, como son los países musulmanes, que tienen la ley Sharia y la ley Fiqh, dependiendo del país, que son leyes basadas en los tribunales y los sistemas de derecho de esos países. Y luego está en Israel, que es una especie de derecho mixto, porque tienes
parte de derecho común, tienes parte de derecho continental y parte, ¿cómo se dice? La ley judía, ¿no? La Gadá es que se le llama. A ver, ¿sí? Alajá. Bien, entonces tiene su propio sistema, pero no es un sistema de la nación, es un sistema complementario. El sistema de la nación del Tribunal Supremo es ley común y una combinación entre ley común y derecho positivo, ¿no? Ahora, el punto, y te doy la palabra por si quieres agregar algo más o preguntar sobre eso, es la progresión por medio de la cual las oligarquías y la nobleza que se establece en Venecia y creo que es en Génova, y no me acuerdo en qué otra parte en Florencia, ¿sí? Que pugnan con los poderes que estaban en Roma, ¿sí? Hasta el concilio de Trento. De Trento no, esto bueno, pues se establece el Vaticano, pero no me acuerdo cómo lo llamaron, el concilio bueno, ahora se me fue el nombre. Entonces, esos son los poderes que están pugnando ahí entre ellos. Y observamos que hay un avance por medio del cual el mundo mercantil tiene que ejercer sus propias normas. Entonces nace el derecho del mar. Bien, con estas típicas reglas, ¿no? Lo que te encuentras en el mar es tuyo. Pues hasta el día de hoy sigue siendo aplicable. Es el derecho más antiguo que se ha aplicado universalmente, ¿sí? De manera que hasta el presente ocurre que si tú tienes un barco y tú te encuentras algo en el mar, eso es tuyo. Mientras que en tierra, lo primero que se hace es buscar quién es el propietario. No, me encontré algo por ahí, no, si esas tierras a quién le pertenecen. Bien. Y de ahí pues tendrías que explotar eso sin que nadie lo supiese. Pero en el mar, si tú lo encuentras, es tuyo, ¿no? Entonces, las reglas cambian y de hecho las reglas del mar, por ejemplo, se aplican a la ley del aire, ¿sí? Y a la ley de la estratosfera. O sea, entraríamos en otros ámbitos si, por ejemplo, tú vas con tienes una nave espacial y viajas y llegas yo qué sé, a una luna de X sistema. ¿Quién de la Tierra te va a poner a ti exigencias si tú estás en una jurisdicción completamente distinta? Ya puedes establecer tu propia ley, puedes ponerte como que eres el rey y poner tu propio ejército. A partir de ahí nadie te puede molestar. Entonces las normativas cambiarían porque está fuera del espacio aéreo, fuera del territorio de mar, fuera del territorio de tierra, ¿sí? Está fuera de jurisdicciones que están establecidas dentro del monopolio o el control de estos estamentos, ¿no? Entonces ellos no te pueden decir, no, eso es extensión nuestra porque tú naciste en este país, ¿no? Aquí no tiene nada que ver. Yo me establecí allá y las reglas están fuera, ¿sí? De la tierra, entonces eso es otro parámetro. Eso nos lleva incluso a los aspectos antiguos de estas historias que hablan sobre los Anunnaki y demás. ¿Por qué las historias de la mitología hacen parecer como que era la ley del más fuerte o era la vida de la Jumanji, que los dioses hacían lo que les daba la gana? Claro, porque los dioses llegan aquí, a la tierra de nadie, donde la jurisdicción no existe porque no está establecida una ley, te lo dice la Biblia, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿sí? Entonces, que cuando se establece la ley. Pero como no había ley de nadie, entonces llegaban de cualquier planeta, de cualquier parte y hacían aquí lo que les daba la gana. Con los seres primitivos que estaban aquí, a los que no se les consideraba completamente adámicos hasta que no estableciesen su propio derecho, ¿no? Entonces simplemente son unos individuos que parecen humanos, como lo que pasó con el asunto de la conquista, la invasión al continente de América, ¿no? Entonces, el asunto con Venecia y todo el asunto mercantil es establecer unas leyes oficiales, ¿no? Y ahí viene lo que se vienen a ser los códices de la lex mercatoria, ¿no? Las leyes mercantiles que van progresando, que es lo que se conoce como derecho del almirantazgo. Y esa, como viene a considerarse que se va infiltrando y se va moviendo por todo el planeta y va llegando a todas partes a través de los buques, las mercancías continúan cuando llegan a tierra, ¿sí? Entonces establecen puntos de llegada, ¿sí? Como en los muelles. Se conecta con un sistema que casi nadie conoce, que es el que más poder tiene en el mundo, que es el de la oficina de correos, ¿sí? Casi nadie lo sabe, pero el director de la oficina de correos es la persona básicamente más poderosa del mundo dentro de estos esquemas
de lo que es el sistema de estructura del mundo. No me refiero a los poderes fácticos que ya hemos hablado de todo esto, las tres coronas y todo eso, sino que en el sistema de cómo está operando el mundo, la oficina postal, quien la dirige, no de una oficina postal local, sino el jefe, ¿sí? Estatal, y el jefe supremo de lo que es el control de todo el sistema postal es la persona más poderosa dentro de esos escaños. Entonces, luego está todo este sistema mercantil y todas las cosas que se van moviendo. De ahí la identificación de las personas para que también sea otro producto de comercio. Y cuando empieza a correlacionarse con el intercambio, la tradición, el dinero, ahí es cuando empieza a complicarse bastante la cosa, porque encontramos que todo se empieza a corporativizar y todo empieza a depender de la moneda. Entonces, como va a depender del dinero, al final todo depende de salarios, de pagos. Un juez, por ejemplo, antes que velar por el derecho, tiene que mirar si la hora en la que él está sentado en el puesto en el que él está dando con el mazo y la persona que está delante, si vale la pena el tiempo que él está tomando de ese recinto que cuesta dinero, las personas que están ahí, a quienes hay que pagarles, el secretario de él, al que hay que pagarle la hora, el sueldo de él a la hora, cuánto cuesta respecto de quién está poniendo el pleito. Y uno no se para a pensar en eso, pero esto es comercio. Entonces, por eso muchas cosas se saldan antes de llegar al tribunal si los costos no son lo suficientemente altos como para que valga la pena abrir un espacio en un tribunal, porque las salas están ocupadas, o sea, por horarios, tanto de la mañana hasta tanto de la tarde, luego se cierra, los días hábiles, no hábiles, qué día de la semana, días festivos, etcétera, todo, y cuántos jueces hay disponibles para esas funciones y cuánto, ¿sí?, él está recibiendo por hacer lo que está haciendo, o si no lo está haciendo, cuánto está cobrando por un salario. Es decir, todas estas cosas, el que no está dentro no lo entiende cuando no lo conecta con el aspecto comercial. Entonces es un aspecto que se basa en negocio. Bien, y ahí es donde nos paramos a ver que hay una dependencia sí o sí del salario que hace que el policía muchas veces no vele por lo que es correcto, sino por cuidar su salario. El juez no vele a veces por lo que es correcto, sino que vele por su salario. Bien, lo mismo que hemos observado durante la pandemia, ¿sí? El médico vele por su salario antes que por lo que son los principios hipocráticos, ¿no? Y bueno, por ahí yo creo que ese es un punto importante por donde hay que orientar cómo va entrando el aspecto mercantil, porque así es como se corporativiza todo, y entonces quienes están controlando el sistema de mercado, la ley mercantil, la ley del almirantazgo, es la que en realidad es la que va a dictar las reglas por encima del derecho continental e incluso por encima de la ley común, que sería lo correcto, pero es que el juez no va a ir por libre porque él está recibiendo un salario y le está pagando el Estado, y el Estado está dependiendo de la deuda que tiene con el banco, y el banco es el que está trabajando dentro de este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, es como una red donde si tú te quieres salir del sistema, te estás tirando la soga al cuello, ¿no? Sí, es que tenía tantas ideas en la cabeza, eh, porque lo vemos, todas las situaciones públicas que se pagan, por lo menos en estos países, es a través de la banca, o sea, siempre está amarrado el tema de la banca. Claro, hay un tema ahí justificable de estructura, de supuestamente de fiscalización, de fondos, etcétera, pero al final, al final siempre está detrás de toda la parte mercantil, como bien acotas. Y tratando de comprender un poquito más hacia dónde nos quieren llevar, porque esto ha ido progresivo, como bien tú has dicho. Es cierto que en la antigüedad, pues hablando prácticamente en, en esos tiempos antes del desarrollo de la industria de 1780, incluso más atrás, eh, pues cada quien, cada nación, cada imperio establecía el tipo de leyes, y las sociedades se regían en base a esto. Luego, pues igual sigue siendo actualmente, con la diferencia de que vemos por lo menos esas
esas ideas que tenemos de cómo se aplicaba la ley antes con castigos públicos, las penas que eran públicas, la forma muchas veces muy llamémosle, sí, al gusto del rey, aplicar lo que se quisiera, quitar, expropiar, violar, extraer. Quizás hoy en día pareciera, por lo menos en nuestros países, que eso ya no existe, aunque existe en diversas formas, porque sigue la expropiación, sigue, los poderosos siguen haciendo lo que quieren. Lo que pasa es que ya no es un tema de como antes, que eran sociedades pequeñas, que toda la población se daba cuenta el rey exhibía públicamente, por ejemplo, cuando iba a castigar o cuando iba a hacer algo en contra de alguien para castigar, lo hacía públicamente para que todo el mundo se diera cuenta de eso y tuviese temor. Hoy día, digamos que existe una estructura supuestamente de protección donde eso ya no se ve, donde eso está camuflajeado, si es la palabra idónea, a través de toda esta estructura. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque hablar de este tema, lo primero que cualquiera puede pensar es, o sea, estos quieren también derrumbar toda la estructura que hoy tenemos y que nos permite vivir en una sociedad eh, civilizada, sería la palabra que utilizarían la mayoría. Nada que ver con los tiempos anteriores donde realmente lo que primaba era la ley del más fuerte. Y nos cuesta pensar que eso sigue pasando el día de hoy, Frederick. Eso no ha cambiado. Lo que pasa es que es cierto, o sea, se tiene una cantidad de circunstancias, situaciones y una estructura como tal que no permite que sea tan fácil para muchos, pero siempre los más poderosos siguen haciendo lo que en la antigüedad se hacía. Solo que ya no públicamente, ¿verdad? Por ejemplo, no es como que ahora públicamente un rey puede decir, tráeme a aquella muchacha, o un presidente puede decir públicamente, va, tráeme a aquella muchacha que me gusta, o hacer un acto de violación así público y no es penalizado. Más que todo en la antigüedad, pues los reyes tenían miedo a lo que la gente pudiese hacer, pero si era un rey que podía tener bien controlado, como hoy el ejército, no había problema. Hoy no, hoy públicamente no es tan así, pero se sigue haciendo. Pues si un poderoso quiere mandar a matar a alguien, quiere mandar a que alguien pague cuentas, se sigue haciendo. Por eso vemos los casos de, entre comillas, la muerte de Michael Jackson, la muerte de Tupac, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sigue pasando. Solo que no como antes, pues. ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? ¿A dónde quiero ir? Quiero visualizar hacia dónde nos quieren llevar con todas estas mentiras y estas estratagemas de la construcción de la ley. ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Hablamos de un nuevo orden mundial, hablamos de ¿cómo se llama? Se habla que en ese nuevo orden mundial hay quienes ilustran de que si lo que se va a volver es una ley noágica. No sé si has escuchado de eso. ¿Ok? Entonces, quiero con esto que estoy hablando, número uno, visualizarle a la gente que aunque hoy vivimos en una máscara bastante eh, imperceptible, si quiere llamarse, con toda esta modernidad de las leyes, etcétera, al final esa modernidad también nos van a querer llevar y si lo único que está haciendo es mutando a formas de control todavía más agresivas, basadas en estos principios siempre y que se va tecnificando nada más. ¿Y a qué quiero hablar con todo esto? O sea, ya van a haber métodos, ya existen métodos de control. Lo que pasa es que al día de hoy, vos compartías el otro día una noticia, por ejemplo,
compartías una noticia de TikTokers en China, de influencers. ¿Te acuerdas la noticia que compartiste de los influencers en China? Entonces, al final, todo esto va para allá, pues. Entonces, quisiera que, porque no, o sea, no sé si quieres acotar algo en medio antes de irnos para este punto, porque la pregunta que en resumen Sí, sí, me quería gustaría hacerte, comentar. quería Bueno, hacerte así, bueno, es, ya has terminado. Vale. sí, en resumen es, ¿cuál es tu interés de desnudarle a la gente esta realidad que muchas veces no queremos ver y que ahí está presente? ¿Por qué te digo esto? Y ya te doy el micrófono para que hagas un análisis de esto que te planteé. Porque al final, ¿de qué sirve saber esto si no podemos ir a hacer nada en contra de esto? Si aun cuando yo quiera ir a pelear sobre una ley, una common law, a un juzgado, etcétera, entre la policía, si me quieren hacer perderizo, lo van a hacer. Si quieren buscar cualquier triquiñuela de la estructura que tienen, la van a hacer. Entonces, o sea, yo puedo luchar en algún momento por algunos principios, como pasó en la pandemia, que hay gente que logró que no le aplicaran el peso de la ley que estaban diseñando porque se defendió con la common law o se defendió con otras formas de ley. Pero si a alguien se lo querían volar, se lo volaron, como se volaron a Luc Montagnier. Me explico, o sea, tal vez a uno no lo vayan a volar porque quizás no sea tan impactante lo que vaya a hacer como lo que hizo un Luc Montagnier que lo mataron. Pero de ahí, ¿cuál es el interés? O sea, ¿en qué aporta en el desarrollo en conciencia esto? ¿En qué realmente, cuál es el lado que hay que aprovechar en el conocimiento de esto? Adelante. Tiene diferentes capas. El principio elemental nos lleva a las palabras de Yeshua cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es una frase muy repetida, pero que no se entiende el trasfondo de lo que implica la libertad. ¿Sí? ¿Libre de qué? Cuando, no sé si está familiarizado con el concepto de constelaciones familiares, ¿sí? Que todos tenemos somos parte de una red, un encadenado, Total, si yo y ahí, constelé el año pasado, constelé en noviembre. ¿verdad? No me contestas, me comentaste, ¿verdad? Entonces hay una serie de conexiones transgeneracionales. ¿Por qué? Porque no tiene tanto que ver con la cuestión del ADN, sino que somos una red. Entonces todos estamos interconectados dentro de patrones. ¿Qué ocurre cuando alguien descubre, ¿sí?, que ha habido un programa y que con razones que pasa esto y con razones que pasa lo otro? Es como si hubieses llevado una capa invisible muy pesada que de repente se desvanece y te sientes más ligero. ¿Sí? De un momento a otro ves las cosas diferentes, ves el mundo diferente. No estás peleando con nadie, porque no se trata de pelear con nadie. Mira que Jesús hablaba de la verdad, pero él no se enfrentaba a los romanos. Bien, él sabía perfectamente que era injusto muchas acciones de los pretores, muchas acciones que tenía el imperio, más allá del hecho mismo de que invadan otro lugar, porque es que eso es cuando no ha sido así. La cuestión es que muchas veces los soldados romanos eran muy inhumanos en su actitud, muy prepotentes, muy sobrados, humillantes, faltaban el respeto. Es decir, los soldados no se comportaban profesionalmente, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, Jesús, ¿qué hacía? Hacía sarcasmo al respecto, no se ponía a discutir ni a decirle a la gente, miren los soldados esto y soldados lo otro. Decía, hay cuestiones más trascendentes. El punto es que si ustedes entienden la verdad de qué se trata, te vuelves peregrino en el mundo y deja de estarte afectando. Te afecta porque hay una conexión emocional, porque sientes que tienes que. Cuando uno se da cuenta de que el objetivo es que el único tienes que tiene que ver con el propio alma, te liberas. Pero hay muchas cosas sobre la vida que nos mantienen atados emocional o psicológicamente. Cuando de repente todo eso alguien lo desgrana, deja de tener tanta relevancia. Yo recuerdo cuando empezó el conflicto este último conflicto entre Israel y Palestina, había gente que me preguntaba sobre el tema. Cuando les explicaba de qué se trataba, no me volvían a preguntar. Es como, vale. ¿Sí? Es decir, mientras no lo sé, genera morbo, intriga, indignación. Cuando ya sabes de qué se trata, dices, mira, ya es que ni siquiera me interesa. Es decir, es un asunto de otros. Bien, tengo que resolver mis propios problemas. Entonces, eso es un punto importante, que el conocer la verdad
sobre determinadas cosas te produce una liberación. Esa liberación ayuda a una sanación interior y a que se desarmen muchos aspectos que tienen que ver con la vida. Y en este caso particular es que la angustia, la impotencia de muchas personas sobre aspectos de la vida cambian con el hecho de comprender. Voy a poner un poquito de luz, perdón. ¿Sí? Con el hecho de comprender determinadas cosas. Entonces, ahora lo entiendo, no significa que ahora voy a ponerme a pelear con pero ahora al yo comprender de que soy libre, me siento diferente, me siento soberano, me siento que en realidad estoy conectado con Dios y que me doy cuenta de que esta gente solo está payaseando. Entonces, dejo de tener miedo porque me doy cuenta de que ¿cómo se podría decir? El problema no radicaba tanto en que hubiese una tiranía que estaba tratando de manipularme, sino que yo he vivido bajo un engaño, ¿sí? Pues eso es voluntario, he vivido bajo un engaño porque no he buscado la verdad. Entonces ahora simplemente siento que hay una liberación y que yo puedo ser parte del juego si me da la gana jugar. Y si yo juego, entiendo que se trata de un juego, y si tengo que discutirlo con el juego, le digo, mira, tú eres el primero que sabe que esto es un juego. Entonces, es la filosofía también cómo uno se lo tome, ¿no? Entonces, que a veces es complicado hablarlo con un policía, es que también es una terapia, porque también uno tiene que dejar de ver enemigos fuera de uno mismo, ¿sí? Por ejemplo, el agente de policía es un ser humano que ha hecho una carrera, que lleva un uniforme y que si hubiese querido ser delincuente hubiese elegido otra cosa. Entonces, ¿por qué está eligiendo eso? Puede que esté queriendo, ¿cómo se podría decir? Honrar la masculinidad dentro de la familia, querer honrar la imagen del padre o del abuelo, o querer ser protector porque experimentó alguna injusticia siendo de niño, o no sé, o simplemente le resulta agradable sentirse que llama la atención con un uniforme y se siente fuerte y que puede proteger y que puede servir. Bien, simplemente a veces hace falta algunos ajustes, como decirle, acuérdate que tú hiciste un juramento como hombre, ¿sí? Para servir. O sea, no pierdas el enfoque por una cuestión del salario, ¿no? Entonces, a veces simplemente es el enfoque. A veces el mismo que interactúa con el policía está actuando de forma infantil o inmadura porque está cargando sus propios complejos, inseguridades, frustraciones e impotencia en un individuo que a lo mejor simplemente no han resonado. ¿Sí? Pero si le hablas de una forma cordial, con respeto, como si fuese un amigo, ¿sí? Hablas al individuo olvidando que hay un uniforme, a lo mejor el otro dice, oye, pues tienes razón, que pasa muchas veces, pero es que el enfoque, a veces la persona va indignada con él y el otro se cierra, pero es que pasa en cualquier debate, si en cualquier conversación alguno se pone de pie y habla fuerte, como amenazante, con el resto de los que están participando, la gente se va a sentir incómoda, algunos se van a ir, otros le van a contestar, ¿sí? O le van a pedir que se vuelva a sentar o que se vaya si no sabe debatir, porque es natural. Si tiras a atacar, pues el otro se siente atacado. Pero si estás hablando en un sentido, con una vibración de amistad y de interacción, el juez te va a escuchar, estás hablando con él y dice, pero si sabes que esto es así, así, o no es verdad, entonces le planteas preguntas, creo que hace mucha gente. Juez, ¿es cierto que esto es así? Ajá. Y es cierto que es así porque él tiende a responder. Sí, es cierto. Y al final dice, entonces, ¿por qué tal cosa? Entonces el juez es el primero que dice, es que tienes razón, pero tienes que demostrarle que sabes, y no solo desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista de la madurez. El que realmente sabe, como dice Buda, tú puedes saber, pero eso es algo del conocimiento que has recibido de fuera, pero la sabiduría es algo que surge de dentro hacia afuera. Entonces la sabiduría es lo que tú le vas a transmitir al policía, lo que vas a transmitirle al abogado, lo que vas a transmitir al juez, ¿sí? Es el hecho de que yo he integrado y he comprendido la información y me doy cuenta de que tú no eres ningún verdugo. Tú simplemente estás haciendo algo, has dedicado años a estudiar, a estudiar derecho, leyes, ¿sí? Así bueno, la rama en la que se haya especializado en el que sea más específico para el juez con el que vayas a interactuar, si es que llegas a interactuar con él. Bien, y hay un alma que está encarnada en un cuerpo que también pasa por tristeza, dolor, enfermedades, desapegos, fracturas, rupturas emocionales. O sea, es un individuo. Él mismo, mientras tú no llames a su propia conciencia, él se le olvida quién es. Y le pasa a los seres humanos. Entonces, a veces uno tiene que simplemente apelar vamos al principio elemental. Somos almas, y como almas somos hijos de Dios. Todos tenemos un derecho natural como hijos de Dios. Estamos encarnados en cuerpos temporales. El que está ahí delante mío también es temporal, ¿sí? Entonces,
tratamos con el ser humano. El juez mismo sabe que todo es un enramado y que es un montaje, pero él no está pensando en eso en este momento. Como te pasa a veces en la carretera, vas en la carretera, tienes un choque y te pones a discutir con el individuo. En ese momento tú no te estás acordando de que si eres un ser que vino a encarnar para experimentar X cosa y estás en un proceso de trascendencia. Cuando te calmes, ¿sí? De repente te acuerdas unos días después y dices, oye, ¿por qué me comporté así? Si esto es así, así, así. Entonces, a veces hay un escenario que se presta para ciertas cosas que es de aprendizaje y de evolución. Entonces, tenemos que conectar entre nosotros y conectar con quienes estamos interactuando y decirle, acuérdate, ¿sí? Que de hecho hay una frase jurídica que también dice eso, acuérdate que eres humano, ¿no? Lo dice en latín. El hecho es decir, no creas que porque ahora estás siendo juez o eres policía, a ti no te va a venir un karma, o que tú no sufres tan bien, o que un día te van a hacer injusticias a ti, o que estás en ese puesto y eres infalible, pero no desde la soberbia, sino decir, somos seres humanos. Yo estoy teniendo un rol ahora, ¿sí? Sentado aquí en el palco, como le dicen, estás sentado ahí con un mazo, ¿sí? En un nivel un poquito por encima, como si estuviese representando a Zeus y yo estuviese debajo representando a los humanos, ¿sí? A los mortales. Pero es una ilusión. Cuando tú entiendes que es una ilusión, no estás reaccionando con indignación, porque entonces no lo has entendido, no lo has integrado todavía. Estás en ese proceso. Es como cuando decimos que una verdad pasa por varias fases, ¿no? La primera fase es la indignación, todos te atacan y después al final te dicen, sí, tenías razón. Es cuando hay una integración. Te dicen que tienes razón porque tú ya lo integraste. Al principio te atacan porque tu propio ego está reflejando ese ataque desde fuera, porque estás atacando su propia integridad. Entonces, cuando empezamos con esto, se lo queremos contar a todo el mundo y queremos enfrentarnos contra todo el mundo, como cualquier religión. Cuando una persona conoce el principio de la religión, todo es pecado, todo es mal y quieres transformar a todo el mundo y bautizar a todo el mundo. Cuando hay un proceso de maduración, ya se asienta, ya te lo tomas con más tranquilidad, ya no es tan eufórico ni tan extremista y ahora empiezas a evaluarlo de forma diferente. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues entiendes de qué se trata el sistema y piensas, bueno, ahora me puedo plantear las cosas de manera distinta. Primero que todo, me libero de una carga de que antes me sentía vulnerable, antes me sentía indefenso. ¿Por qué? Porque es que si ocurren cosas jurídicas, no sé qué voy a hacer, necesito un abogado, ay, es que me van a meter a la cárcel, me van a quitar la cuenta bancaria, es que me van a quitar la custodia de mi hijo. Porque se siente lleno de miedo porque crees que hay un enemigo fuera, algo que está fuera de tu control, pero cuando te das cuenta de lo que se trata, sientes paz porque dices, es que en realidad solo es una cantidad de enramados. ¿Qué es lo que me está diciendo mi ser interior? Aprende a defenderte y a conocer tu soberanía como hijo de Dios. Porque una de las cosas importantes que a los seres humanos se nos ha olvidado y que viene de los tiempos de esta metáfora del jardín del Edén, es que el ser humano se le olvidó quién era. Entonces, como el ser humano se le olvidó quién era, a partir de ahí vienen todos estos problemas de pérdida de tierra. ¿Qué es pérdida de la propiedad? ¿Dónde está la propiedad? A los hombres fueron echados del jardín del Edén. Bien, independientemente de que el relato sea cierto o no, ¿qué nos está diciendo? Que hay un exilio. ¿Sí? Tú que hiciste de constelaciones familiares, a lo mejor te lo comentaron. Uno de los principios elementales es el sentido de pertenencia. Cuando a ti te han exiliado, tú no te sientes miembro de ninguna parte. Entonces te sientes que la tierra donde vas no es la tuya y no tienes derechos. Entonces, eso está dentro de la programación interior. Cuando a ti te dicen que no eres hijo de Dios, que tú no perteneces a la dinastía de los dioses, tú te sientes en un rango inferior donde cualquiera puede atacarte. Entonces, todos estos pensamientos, estas ideas de inferioridad, de que no me lo merezco, de que soy poco, de que me van a atacar, me van a ser infiel, me quieren robar, estas creencias al final empiezan a crear los programas que determinan lo que nuestro ser va a sacar, en lo que va a resonar y lo que se le va a devolver. De modo que entender sobre aspectos jurídicos en realidad lo que te brinda es una increíble paz cuando llegas a madurarlo y una liberación y dices, pues, ¿por qué estaba tan preocupado? Entonces, como dejas de emitir esa energía negativa, no vas a recibir lo que a lo mejor estaba recibiendo al principio, porque al principio uno se siente como, ahora voy a discutir con este y voy a discutir con la otra, como pasó con la pandemia. Se entera uno de lo que es la vacuna, lo que se entera de esas cosas, y quieres como discutir, pero cuando ya lo vas integrando con el transcurrir del tiempo, lo vas madurando, ya dice, bueno, es una decisión de cada uno eligió la experiencia de vida que quiere, si quiere o no desencarnar de esta manera o de la otra, si quiere vivir esto, si lo quiere, dejo de sulfurarme. Entonces son procesos. Y por último, en este ejemplo de lo que estabas hablando, de por qué es importante,
es el hecho de que sientes que si la circunstancia lo amerita, pues tú eres un ser soberano porque ahora entiendes cómo funcionan las reglas y sus enramados, ya no te da miedo nada de eso, no te sientes vulnerable, ni expuesto, ni susceptible. Entonces redacta lo que hay que redactar y dices, como hijo de Dios, porque las leyes vienen de Dios, yo soy hijo de Dios, le mando esto al juez, o se lo mando al abogado o a la junta de abogados, y le digo, esto es así, 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 así. Y como ellos entienden de ley, pues entonces, según la forma en la que tú hayas redactado y como hayas expuesto las cosas, pues a lo mejor un litigio se elimina o defiendes una causa correctamente o te eximen de algo como te tienen que eximir o continúa el juego, porque a veces también te tantean, pero va a depender de si tu subconsciente no está todavía lo suficientemente seguro de lo que está haciendo. Entonces, en realidad hay que saber combinar los aspectos de la mente con los aspectos del plano físico. Y Bien, es, porque no se es trata ahí de lo que donde, hay fuera, sino del interior, ¿no? es ahí donde yo te decía, o sea, vaya, así como lo planteas, lo primero que quieras fue decir, ajá, y si el juez es ateo, o sea, yo le digo, soy hijo de Dios, o sea, muchos se van a Es reír, que se no van tiene a nada que ver burlar. con... Claro, es que O algunas sea, personas estoy tratando piensan que al decir perdón, Dios en ámbitos jurídicos estás metiendo la religión. Y eso es un exacto. error. Un abogado puede pensar que estás metiendo religión. El juez no. El juez sabe, no cree, sabe que las leyes vienen de los dioses. No se trata de una cuestión de religión. Sí, pero en ¿Sí? este caso, ante la opinión pública, bueno, no sé realmente, cuando tú dices un juez sabe, no sé sobre si lo estás diciendo desde el punto de vista académico de que ellos reconocen que históricamente fue algo que vino de los dioses, pero en No, realidad, sino que todos los conceptos que tienen que ver con ley proceden de una... o sea, hay un... Es como, ¿cómo decirlo? Como el concepto de la teoría de la evolución, o como cualquier cuestión académica o científica. Ha habido científicos que han ido dejando una base y luego llega otro grupo y pone otro cimiento, llega otro y pone otro cimiento. Entonces, igual que los aspectos de la filosofía, ¿sí? Que si Platón, Aristóteles, bla, 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 van dejando capas, ¿sí? Entonces, los que estamos hoy día, estamos, a ver, está la mano así, estamos en la última capa, la parte de arriba, igual que ciudades que se han levantado sobre otras ciudades. Y eso ocurre con la ley. Entonces, se ha ido poniendo una capa sobre la siguiente, sobre la siguiente, sobre la siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? El juez sabe cuál es el origen de todo eso. Y el origen es que la sociedad ha aceptado que nosotros, que Dios existe, ¿sí? Entonces, es una cuestión que socialmente es aceptable porque nosotros no pudimos surgir de la nada. correcto, Tendría pero que en ser una una, en persona una sociedad, estúpida para... en una sociedad donde se sustenta eso, pero vamos a lo mismo, él puede alegar que es un tema de religión y no un tema, y que la ley, y que, Es ¿cómo que se no lo llama? es. Eso A no ver, lo es. O sea, perdón, un juez perdón, sabe que esos temas perdón. ya fueron discutidos desde los Sí, orígenes de los sistemas de ley. sí, pero me ¿Entiendes? refiero al Entonces, punto que se van a sustentar en que el Estado es laico. Es que aquí no tenés que venir a no, hablar que sos hijos de Dios, porque aquí, o sea, yo estoy no, no, tratando no. de, Sí, 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 sé a dónde quieres ir, pero la cuestión es que si él quisiese argumentar que puede pasar, y seguro que en muchos casos ocurre, he escuchado de casos que ocurre, también depende de la persona que está interactuando con él, que le diría cuál es el origen de la ley. Bien, entonces aquí genera una confusión y es verdad lo que dices. A veces eso también se presenta en casos donde el juez quiere disuadir la temática, como diciendo, esto me contestó con lo de Dios, ¿sí? Pero si tú te vas al origen y no, no, yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de ley, tú tienes que aclararle que tú no estás hablando de religión. Una cosa es Dios en el término de la religión, que no tiene cabida, o sea, es complicado meterla en una cuestión jurídica, pero también lo puedes hacer y tienen que aceptarlo, porque te respalda el derecho canónico que tiene mayor jurisdicción. Pero una cuestión distinta es que tú le hables de la ley desde el punto de vista del origen de la ley. Bien, y esto tiene una historia de por sí, o sea, se ha aceptado desde los puntos académicos, filosóficos y estructurales del origen de las leyes, de que si no existen dioses, no existe sentido de las leyes, no existe sentido del derecho. Bien, eso lo estudia cualquier libro que uno estudie, que hable de la ley natural y el fundamento y la base de todas las leyes, siempre habla de Dios y de los dioses. Porque si tú quitas la existencia de Dios y los dioses, que es el fundamento de la existencia de los seres y de sus creencias, que es lo que nosotros somos, lo que sentimos como sociedad y como humanidad, lo que aceptamos, el sentido que le damos a la vida, si no, no tendría sentido que estoy aquí. Si no tiene un sentido de por qué estoy aquí, no soy, no existo, entonces no tiene sentido hablar de leyes ni de derecho.
No sé si entiendes por dónde quiero ir. Entonces, esas cosas se han discutido a lo largo de siglos y se ha llegado a la conclusión de, básicamente, si tú quieres refutar la existencia de Dios, eres tú el que tiene que refutarla porque no se puede refutar porque nosotros estamos aquí. Es como cuando dice Descartes, soy, por tanto existo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy aquí, quiere decir que yo soy un hecho real. Y si yo estoy aquí, tú me tienes que demostrar que yo no existo. Alguien te diría, no, yo no puedo demostrar que no existes. Ok, pues entonces demuéstrame que yo no tengo un origen. No, no te puedo demostrar que no tienes un origen porque estás aquí. Por tanto, si nos vamos, es una cuestión filosófica incluso, si nos vamos al origen es, yo solo pude haber venido por alguien semejante, pero ¿en qué momento apareció el primer ser humano? De la nada. Bien, entonces estos son los aspectos fundamentales de todo eso, que en el sistema de derecho no te van a decir que viene del mono, porque ahí ya sería la estupidez más grande. O sea, el propio juez se tira una puñalada donde llega a decir que es que tú vienes del mono. Eso es una cuestión que se introduce para la educación y precisamente para violentar el derecho. Porque si tú crees que vienes del mono, pierdes tus derechos. Y eso es un juego también bastante astuto, igual que si tú dices que no eres hombre, a pesar de que todo el mundo sabe que son miras, tu ADN es un hombre, y dice, no, no, yo soy un árbol, o yo soy trans no sé cuánto. Tú mismo te has tirado la soga al cuello, te has perdido tus derechos, tú mismo lo has declarado. Pero si tú dices, yo soy un adámico, yo soy un hijo de Dios, en el aspecto del derecho fundamental, del origen de todas las leyes, de cualquier cultura, de cualquier aspecto, porque las leyes surgen del aspecto ritual y cultural de la sociedad que se considera que procede de los dioses y los dioses son la soberanía, el punto que está más alto. Quitar eso es quitar toda la estructura de ley. Entonces, decirle a un científico, todo lo que es leyes de la física, leyes de la química, principios elementales de Larson, todo eso no tiene validez. Entonces el científico diría, entonces yo qué estoy haciendo aquí. Si yo me baso precisamente en todos estos que estuvieron antes que yo, Hawking, que sería de los últimos, Einstein, y así tú puedes ir agregando, y de ahí para atrás, ¿sí? Newton y demás, ¿sí? Leonardo da Vinci, incluso si quieres seguir Galileo, o sea, tú sigues estudiando y yendo hacia atrás, Copérnico, y cada científico hasta los días de Pitágoras, tú tienes que respetar que ellos son los fundamentos, ¿bien? Lo mismo con un juez no te puede discutir cuestiones sobre Moisés, porque tú, es decir, tú le puedes decir al juez, vas a discutir tú ahora con el 70-75% de la humanidad que fundamenta sobre Moisés su sistema de valores. El juez no puede hacer eso sin una estupidez completa, sería tirárselo sobre el cuello. Bien, de la misma manera no puedes decir que no existe el concepto de Dios. Si tú estás, es decir, o sea, le vas a decir, el juez le puedes decir, me estás diciendo que tú vas a contrariar a toda la humanidad, que ellos tienen un fundamento y que las leyes parten de que todos estemos de acuerdo. Por eso la ley se le llama consuetudinaria, porque el consuetude quiere decir que todos estamos de acuerdo, por eso es algo común. ¿Sí? Entonces, si la mayoría está de acuerdo en que Dios existe, un juez no puede venir a decirte, no, Dios no existe. Tú le dices, tú estás aquí por nosotros y para nosotros. ¿Cómo nos vas a decir que nuestro fundamento no existe? Entonces, como la inmensa mayoría del mundo son católicos, protestantes, musulmanes, incluso existen los dioses en el hinduismo, y el budismo no lo rechaza, simplemente no le da énfasis, pero el budismo sabe que existe el Dios. Entonces, como tienes que solamente el ateísmo es una porción muy pequeña, ¿qué es lo común? Lo consuetude de todos, que Dios es el fundamento de todos y que los dioses o Dios o las dos cosas son el origen de la humanidad. Entonces, coger ahora y decir en un tribunal que eso no es real, es que el propio juez se está contradiciendo a sí mismo, porque él está ahí es precisamente por el fundamento de toda la historia y lo que hemos construido como humanidad y nuestros valores. Entonces, si así me hago entender con eso. Por eso tienes que enfatizar que no estás hablando desde el punto de vista de debate religioso con el juez, sino que lo estás orientando hacia el origen mismo de la ley, de lo que es la humanidad y dónde se han fundamentado las leyes y para qué son las leyes. Ok, perfecto. Vamos a terminar el día de hoy por acá. Y el próximo miércoles me gustaría que abordáramos ya lo que te dije de hacia dónde nos quieren llevar directamente con esto nuevo orden mundial y la ley noágica, porque se habla tanto porque hablan varios hablarán de que esto es lo que se va a implementar y está donde se quiere llevar, incluso bueno, no recuerdo, voy a investigar porque me parece que ya hay algunos presidentes que han hablado de la implementación de esta ley noágica. Entonces, Reagan, Bush, Trump creo que también la mencionó. Entonces,
ese es el punto. Quiero terminar con esto y no sé si hay algunos elementos más que a ti te gustaría platicar, que crees que sean importantes todavía seguir desmenuzando. Me lo comentas, ¿verdad? Y lo vemos. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, Freddy, por estar con nosotros este día. Bueno, muchas gracias nuevamente. A todos, gracias por estar con nosotros. Esto fue Veo Ocultas. Que tengan un bonito resto del día.